Buenas tardes para todos y para todas, para las personas que están conectadas viendo este Facebook Live, para nuestros y nuestras invitadas. Hoy damos inicio al ciclo de conversatorios ¿Para cuándo la paz total? Conversaciones desde el Pacífico. Esta es una iniciativa que realizamos en conjunto con la red Quinza, de la que hacen parte académicas y académicos de varias universidades y centros de pensamiento del país, entre estos el IEPRI. Esta tarde nuestras invitadas y nuestros invitados se conectan, bueno, algunos desde el departamento del Cauca, departamento en el que confluyen todas las formas de violencia asociadas con el conflicto armado. Se han presentado combates entre el ejército y las disidencias de las FARC, que han dejado a la población civil herida por esquirlas, por artefactos explosivos. También se presentó un hecho hace muy poco en el municipio de Suárez, en el norte del Cauca. Se dio la activación controlada de un cilindro que destruyó un instituto técnico y agrícola, y esto solo por mencionar dos hechos muy puntuales, muy recientes también, pero el panorama o el contexto es mucho más amplio y habría que inscribirlo de alguna forma en el proceso de la paz total, que es lo que nos convoca la tarde de hoy. Esta política del gobierno de Gustavo Petro de negociar a la vez con diversos grupos armados de diversa naturaleza política y delictiva, y hemos visto a lo largo y ancho del país, del territorio colombiano, que los obstáculos para hacer posible y efectiva la paz total son muchos y son muy variados, y sobre todo se relacionan con temas de orden público y seguridad en el país. La población civil siempre pues, será la más afectada en estos contextos, y si bien se han reducido los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados, no pasa igual con los enfrentamientos entre los grupos por el control de los territorios. Pero no quiero quitarle más tiempo a nuestros invitados para conversar sobre estos y otros temas relacionados, y quisiera pues agradecer y dar la bienvenida a nuestros cuatro invitados la tarde de hoy: a Lorena Flores del Ministerio de Trabajo, a Zuleidi Kunduni, estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Cauca, a Jesús Darío González, investigador de la Fundación Ciudad Abierta, y a Gildardo Vanegas, profesor de la Universidad del Cauca. Les agradecemos su participación en este espacio, y sin más preámbulo, quiero que iniciemos esta conversación con una pregunta que puede ser una pregunta muy amplia y muy general sobre la opinión, o qué opinan ustedes sobre este concepto, sobre esta noción de la paz total, qué tipo de apreciación les genera este proyecto. Y acá quisiera darle la palabra al profesor Gildardo Vargas. Bueno, buenas tardes para Mariana y para Jesús Darío, Lorena y Zuleini. Pues creo que como aspiración no tiene ninguna discusión, más allá de las críticas o el origen de la denominación. Creo que como sociedad tenemos el derecho a imaginar y a trabajar en función del logro de esto que se denomina paz total. Por supuesto que cuando se hace un examen de lo que está pasando en el país, de los procesos recientes, de los procesos de desmovilización, de negociación y desmovilización, primero de las AUC y después del proceso de paz con las FARC, pues la paz total tiene una gran cantidad de desafíos y una cantidad de preguntas, porque no se trata de una negociación única y exclusivamente con actores reconocidos en el marco del conflicto armado, que tiene pues claramente una referencia a la disputa por el Estado, sino que en esta legítima aspiración se han incorporado también grupos organizados, bandas criminales, que
tienen unas características muy singulares que no se pueden solo descalificar como organizaciones criminales simples, sino que tienen unos rasgos particulares, controlan territorios, tienen una importante dimensión de control sobre las poblaciones, están también ligados a unos enclaves económicos ilegales y legales. Entonces, pues hoy la posibilidad o la discusión de la paz total es supremamente desafiante por esa razón. Gracias, profesor. Y aprovechando esa cercanía física con Zuleini, adelante, te escuchamos. Bueno, prácticamente creería que le podría agregar un poco a lo que el profe dice, con la expectativa que tenemos como municipios, que precisamente vivimos la violencia, se crean muchas expectativas que no solamente se lleguen a acuerdos en las zonas urbanas, sino que también en las zonas rurales, donde la violencia prácticamente es más grande. Entonces, pues los desafíos son grandes, pero pues creería que tiene la mayor cantidad de aprobación en las zonas rurales, que son donde más hay afectaciones. Gracias, Zuleini. Lorena, adelante. Bueno, yo creo que este concepto se marca también en el marco de un proceso de justicia transicional, ¿no? Y yo creo que en el marco de la firma del acuerdo de paz con las FARC, creo que es el paso siguiente frente a la expectativa que ha generado este momento de transición política a buscar, digamos, poder materializar ese sueño de paz que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde todos los intentos que ha tenido este país en términos de llegar a acuerdos reales para materializar esa promesa de la paz, que como dice Zuley, es una expectativa muy, muy necesaria para las comunidades en estos territorios, en particular en el territorio del Pacífico, ¿no? Y que también tiene suspendidas a muchas comunidades frente a la expectativa de cómo se va a vivir eso, cómo se va a materializar, en qué tiempo y cómo esto va a cambiar definitivamente los contextos de violencia en que las personas han vivido durante décadas. Gracias, Lorena. Y Jesús, adelante, lo escuchamos. Muy aspiracional, que va en los tiempos. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Ya. Decía que es una noción aspiracional que va en un momento de la sociedad colombiana que está buscando una transición, digamos, no hacer trizas los acuerdos logrados, sino avanzar con ellos en una perspectiva transicional. Caben preocupaciones de la sociedad en ese sentido, y es las caracterizaciones que tiene el Estado, su capacidad de ejecución, la capacidad de comprensión de las mutaciones que está teniendo el conflicto, la oferta, ¿no? Que está como en tres planos: una oferta de acuerdo nacional y diálogo nacional frente a agendas de reforma, una propuesta de diálogo con actores del conflicto armado tipo ELN, que hoy va funcionando, pues un acuerdo de cese al fuego bilateral, y un acuerdo para generar fin a una violencia social, económica, que tiene grandes dificultades. Entonces, en la aplicación llevamos un año, escasamente se ha balbuceado la idea. Hay escenarios de orden jurídico-político, hay escenarios de cumplimiento de acuerdos, y hay demandas y agotamiento de la población, porque mientras que se está hablando de este concepto tan aspiracional, pues la población no alcanza a sentir y a palpar que efectivamente haya diversas formas, como se ha expresado, alivios humanitarios, avances digamos, en detener los despojos y los atentados contra las comunidades, los temas de victimización. Entonces creo que, pues compartiendo por supuesto esa dimensión aspiracional y esa perspectiva metodológica de ir hacia adelante en una transición, valorando la buena voluntad, habría que decir que todavía estamos en un tren que está formulándose y que está tratando de encontrar las caracterizaciones adecuadas y las interlocuciones pertinentes.
Muchas gracias, gracias Jesús. Y acá pues quiero como recopilar algunos puntos que ustedes han mencionado para pasar a la siguiente pregunta, sobre todo esta noción, lo que despierta, la noción de paz total, que despierta grandes expectativas, pero también grandes desafíos y preocupaciones. Y no hay que olvidar que detrás de esta noción aspiracional, como lo mencionaba Jesús, también existe un deseo, digamos, de materializar la paz y de dejar de hacer trizas los acuerdos de paz. Claro, la pregunta que ahora surge es la población. ¿Qué va a pasar con la población civil? Y quiero precisamente pasar a esta siguiente pregunta de lo que significa vivir en el Cauca hoy. ¿Qué significa vivir en el Pacífico caucano? ¿Cómo se vive la cotidianidad en estos lugares en los que ustedes se encuentran, o en los lugares en los que ustedes han tenido acceso? Entiendo que Zuleini es de Guapi, entonces también esta pregunta en gran parte va dirigida a ti, y esta pregunta también está enmarcada por una gran pregunta acerca de, digamos, cuáles podrían ser como los principales obstáculos quizá para materializar esa paz total en este momento. Entonces, Zuleini, tienes la palabra. Vale. Bueno, podríamos decir que primero que todo tenemos que tener en cuenta que, pues, a pesar de que el proceso de paz que se llevó con la FARC, pues en mi municipio no fue tan efectivo en mi municipio, porque pues primero que todo quedaron las bandas criminales, ¿ya? Que pues no se acogieron totalmente. Entonces estamos como que precisamente en esa compleja dinámica en la que tenemos la violencia, que precisamente se vive en el conflicto allá en Guapi, que no todas estas bandas se están acogiendo precisamente a estos procesos. Entonces, eso obstaculiza mucho el proceso de paz, que también pues tenemos chicos que como no tienen como esa, ¿cómo te dijera? Esa oportunidad, que precisamente que es la dificultad que tenemos allá, al que los chicos tengan acceso a la educación, y vienen estas bandas y les proponen precisamente ganar plata o ganarse la vida, pues se están implementando estos chicos a estas bandas criminales, lo cual está haciendo que el proceso de paz sea muy complicado, que se vincule allá como es. Y también pues que tenemos estas bandas criminales que están cogiendo fuerza en la zona rural, en los corregimientos, donde pues podríamos decir que no hay una autoridad donde pueda regular o mejorar precisamente las condiciones que vivimos allá en el municipio. Estas bandas criminales, pues como es obvio, afecta el tejido social, precisamente porque pues desde hace mucho tiempo en Guapi ha venido en conflicto y cada vez aumenta más, a pesar de que podríamos decir que se implementó la paz supuestamente con la FARC, que llegó a un acuerdo. Esta realmente no tuvo una efectividad como quisiéramos, porque después de ese tiempo solamente tuvimos como 3 meses de tranquilidad, pero la FARC prácticamente se dividió y quedaron las bandas criminales que aparecieron con otros nombres. Aparecieron el ELN, la FARC y otras bandas que, pues como les digo, salieron de esta misma banda. Salieron estos otros grupos, el cual ya no podemos reconocer realmente quiénes son los que tienen la autoridad o quienes manejan. En los municipios como Guapi, Timbiquí, llegan a preguntar realmente quiénes son los que están a cargo y nunca vamos a saber realmente. ¿Por qué? Porque pues están dividiendo, están apareciendo nuevos grupos que se suponen que no deberían de existir, pero pues como les decía, quedaron las bandas criminales que son las que ahora se están encargando, porque está la economía ilegal, la ruta que están en disputa. Entonces esa sería una de las problemáticas por las cuales vería que la paz para implementarla en el municipio se vería obstaculizada. Muchas gracias, Zuleini. Y aquí no sé si algún otro invitado quisiera agregar algo. Lorena, Jesús, Hildardo.
Pero Lore, yo quisiera que tú te refirieras, quisiera hacer una mención. Bueno, Zuleini es oriunda de Guapi, está haciendo su trabajo de grado precisamente sobre los impactos y las dinámicas del conflicto armado, y Lorena acaba de hacer un recorrido por el Pacífico, y me gustaría que Lorena pudiera darnos algunos detalles de la situación, y que Zuleini ahora pudiera también precisar unos elementos que tienen que ver con esta violencia que llega de afuera, con los cambios en los patrones alimenticios, con los cambios en los cultivos, en fin, y luego podríamos entrar Jesús Darío y yo a complementar estas visiones. Entonces, Lore, te invito a que tú nos cuentes un poquito de ese recorrido y el impacto que tuvo en ti esta difícil situación. Sí, bueno, yo quiero empezar diciendo que también soy caucana, digamos, no conocía la costa pacífica hasta hace poco, y digamos, lo que uno puede observar en esos territorios es, digamos, que en algunas situaciones la geografía es destino, ¿no? Para esos territorios la geografía es destino. Evidentemente viven en un aislamiento, digamos, como permanente. Las únicas formas de acceso a estos municipios de Guapi, Timbiquí, López de Micay es por vía aérea o por vía marítima, y los costos son altísimos, ¿no? Esa es una de las razones un poco también por la que los payaneses y los caucanos en general tenemos una relación, digamos, bastante distante con la costa pacífica caucana, y ese aislamiento también hace que poco conozcamos un poco las dinámicas territoriales y cómo también ha habido el conflicto en estas zonas. Digamos, yo estoy realizando a través del Ministerio del Trabajo una caracterización sobre el tema de la pesca artesanal, y en esas impresiones que nosotros hemos recogido sobre la situación que viven los pescadores en estos territorios, pues está presente todo el tema de las afectaciones que tiene este reposicionamiento de los actores armados con las nuevas dinámicas que se viven allí en relación al conflicto, a la salida de las FARC de estos territorios, a la crisis que ahora mismo está teniendo el cultivo de la coca y las dinámicas allí que están articuladas con el narcotráfico, pero también con el tema de los recursos naturales, ¿no? Y hay una preocupación enorme en una población que además incluso no había sido sujeta de violencia, un poco eso es lo que nos relataban los pescadores en las entrevistas que nosotros hemos realizado, y es que, pues digamos, ellos antes podían hacer sus faenas y sus recorridos tranquilamente por estos espacios de río y de mar, y ahora se enfrentan a todo el control que tienen los actores armados en este territorio marítimo, ¿no? Y en este territorio del agua, digamos, desde robo de las embarcaciones hasta esta relación tan compleja también que en ese aislamiento pues mantienen con Buenaventura. Creo que es importante en este también interés que tiene el gobierno de descentralizar las dinámicas del Pacífico en este proyecto de Buenaventura, pues también entender las complejidades y las diferencias enormes que hay en todo el andén Pacífico sujetos a estas territorialidades, ¿no? Y que es evidente en el caso de la costa pacífica caucana, digamos, que tiene más en esta relación evidentemente con Buenaventura que con el interior del departamento, aunque dependa ahí administrativamente un poco de la gestión que se hace desde la gobernación del Cauca y desde Popayán, pero digamos el aislamiento es un tema constante frente a esas relaciones con el Estado, ¿no? Y todo el tema de servicios, acceso a servicios. Entonces, digamos, uno ve ahí un poco la complejidad de lo que significa este aislamiento y esta geografía en la situación que viven estas personas, y cómo, digamos, ese reposicionamiento de nuevos actores, estas dinámicas nuevas que existen alrededor del proceso de paz con las FARC y la salida de este grupo armado del territorio, pues, como les decía, afecta a una población que no se había visto afectada anteriormente con este tipo de situaciones, y donde existe también como una preocupación enorme que nosotros recogíamos en estas entrevistas, y es la intención de paz, ¿no? Este proyecto de paz
tenía un poco la idea de poder pacificar estos territorios y que estas personas pudieran vivir con unas condiciones dignas y donde se entrara a resolver todo este tema de necesidades estructurales, de acceso a servicio, calidad de educación, ofertas de empleo digno, pero un poco la percepción de las personas es, también con la dinámica que se vive con el tema del narcotráfico, es, bueno, salieron estos grupos armados y ahora la coca no está teniendo la centralidad que está teniendo, entonces vienen por los recursos naturales, vienen por el oro, vienen por la minería que cada vez está más fuerte en estas zonas, ¿no? En estas zonas de río. Y es entonces ahora una guerra contra la naturaleza, que es un poco la pregunta que uno encuentra en estos pobladores, ¿no? O sea, se pacificó una parte del conflicto para ahora hacerle la guerra a la naturaleza frente a estas dinámicas de la extracción de recursos naturales y de afectaciones, digamos, como a unos sujetos como el pescador artesanal, que todos sabemos garantiza la seguridad alimentaria no solamente de estas comunidades, sino también del país. Entonces, creo que esa es una percepción, digamos, como muy fuerte que yo tuve en estos intercambios con estos sujetos en particular, ¿no? Y lo que les decía en principio, esa idea suspendida de, bueno, ¿en qué va a terminar esto de la paz? Tenemos una centralidad, está todo el tema de una vicepresidenta también caucana, de origen afrocolombiano, ¿no? Con toda la sensibilidad de tener conocimiento sobre estos territorios étnicos y la situación que viven, pero tras de esto también está pues la visibilización histórica del abandono por parte del Estado y la desprotección que han vivido estas comunidades y que se complementa un poco con estos jóvenes que, como decía Zuley, no tienen, digamos, alternativas de poder no sé, acceder a otras oportunidades de vida distintas a la que le ofrecen los actores armados en este momento, ¿no? Frente a lo que les digo, las dinámicas de lo que queda un poco de las rutas del narcotráfico, pero también todo el tema de la explotación maderera, la minería mecanizada, no artesanal, sino mecanizada, y estas otras formas de economía ilegal, ¿no? Es muy común también escuchar todo el tema de las extorsiones, este modelo de gota a gota, que asfixia a estas comunidades frente a las alternativas de poder buscar unas mejores condiciones económicas en estos territorios. Gracias, Lorena. No sé si Gildardo, Jesús o Zuleini quieren agregar algo, comentar algo. Bueno, agregando un poco a lo que decía Lorena, pues más que todo es a la cultura que ha afectado precisamente esta economía ilegales, porque las personas anteriormente cosechaban lo que se comían y era su forma precisamente de intercambio, un trueque, le podemos decir, que hacían precisamente en estos pueblos. Ahora todo ha cambiado porque pues la minería ilegal ha venido a acabar precisamente con esa cultura precisamente que vivíamos del trueque, de sembrar nuestras papas chinas, de sembrar nuestro arroz por cocaína, por droga, porque esto es lo que precisamente están dando más economía. También contamos que pues precisamente en las entrevistas que yo hacía sobre mi trabajo, encontraba que no eran los de la comunidad que estaban a cargo de todo esto, ¿ya? De estas economías ilegales, sino que precisamente son personas mestizas que son precisamente de las zonas urbanas que manejan las zonas rurales con grupos ilegales, ¿ya? Prácticamente en nuestros pueblos, las personas que viven ahí, que se integran a estos grupos, se vuelven peones. También miramos que está afectado precisamente, no solamente, como decía, la economía, sino que también el tejido social, porque pues ya la persona no puede andar libremente. Está la ley del silencio, donde no se puede hablar. Si tú hablas, precisamente te puedes morir o te desplazan, por eso hay mucho desplazamiento. También contamos que precisamente como hay mucha saturación precisamente de la droga porque no están saliendo, entonces está la extorsión que ha aumentado cada vez, que está haciendo precisamente que los grupos tengan un mayor poder, pero que están quebrando precisamente los negocios
y esto está haciendo que se creen más desplazamientos, homicidios, porque están asesinando a los comerciantes, porque al no tener para darles a ellos una de dos, o quiebras o simplemente te mueres, ¿ya? Entonces eso está afectando mucho a las personas que precisamente tienen esto es su forma de sustento, que trabajan les trabajan a los comerciantes, pero a la hora de que pues quiebran, se van o se mueren, pues porque precisamente hay muchos que no están siendo registrados, que me di cuenta, o sea, pueden estar asesinando 1, 2, 3, 4 personas, pero simplemente en la fiscalía en el año aparecen 2 personas asesinadas, que son datos que no son correctos, pero no hacen nada precisamente para organizar esto. Sí. Creía que eso, y pues con los pesqueros, que precisamente me encantaba lo que decía Lorena, tenemos estos pesqueros que nos sustentan, ¿ya? Y que era anteriormente nuestro mayor sustento, pero ahora ya no, porque esto está siendo afectada precisamente la pesca por estos grupos que los están extorsionando y los tienen precisamente como, ¿cómo se le dice a las personas? Avisones, muchas veces le decimos avisones que avisan cuando por lo menos van entrando la armada, que va entrando la armada y entonces los tienen prácticamente como personas que avisan y no como pueden ser personas que ayudan a la economía de Guapi. Entonces, precisamente la ley del silencio que están aplicando ahora hacen que las personas callen, no digan nada y realmente esto afecta cada día más al municipio, afecta a la estructura, afecta a la cultura, afecta a la economía, porque ahorita lo que más tiene fuerza es la economía ilegal, porque la economía normal, tradicional que utilizamos no está siendo valorada y no se está sacando nada, porque pues tienes que dar tu terreno, tienes que dar tu lote, si hay minería activa o hay oro, tienes que desalojar ese lugar para que pueda ser explotado por estos grupos, ¿ya? Porque como dicen muchos de mi pueblo, mejor es irse, darles este lugar, quedarse sin nada que quedarse con la vida. Sí, que quedarse sin la vida, perdón. Sí, quisiera agregar también, Mariana y los demás, que si bien hay una coyuntura que está llamando la atención sobre la crisis del mercado de la cocaína, hay que entender que esa es una crisis temporal y también mencionar pues que no vamos que el mercado de la cocaína no se acabó, es un momento de transición. Hay que recordar que el Pacífico es la zona de mayor concentración de hectáreas de coca en este momento. Se ha recostado hacia el occidente, tanto los cultivos como los laboratorios, con las facilidades de transporte que ofrece el mar. Entonces, el Pacífico es un terreno en el cual florecen las economías ilegales y hay la percepción de lo que hemos revisado con Zuleini, de la desprotección de la sociedad civil, de los pobladores, de la gente de las comunidades, y es mucho más crítico hacia el interior, hacia la parte de los ríos. Cuando se sube por los ríos es mucho más crítico y mucho más difícil, con extorsiones hasta a los profesores, que es ya como Zuleini señalaba en una reunión preparatoria de esta mañana de nuestro encuentro, es que era pues realmente una situación límite. También hay que agregar que hay una presencia enorme, significativa mejor, de actores armados, que se identifican FARC, ELN, bandas criminales y actores armados indeterminados que tienen control sobre ríos, sobre rutas, sobre territorios, sobre las poblaciones. Entonces, ese es un asunto pues supremamente llamativo. También recalcar sobre las menciones que hacía Zuleini, la presencia institucional en el Pacífico, que también Lore puede dar fe de eso por su recorrido. La presencia institucional es supremamente débil
y está arrinconada por la ilegalidad, ¿no? La acción institucional se limita a las funciones mínimas burocráticas, pero todo lo que tiene que ver con la acción, con el cuidado de la vida, con la convivencia, con la seguridad, realmente la situación es dramática, por decirlo menos. Y con un elemento importante sobre esto, pues que ahora seguramente lo va a mencionar Jesús Darío, y es que el Pacífico tiene una gran conectividad con el interior del país, pero por la vía de la ilegalidad. Quienes logran interpretar el Pacífico, sus potencialidades ambientales, sus riquezas naturales, son precisamente los ilegales, y el Estado va realmente, cuando va lento, y cuando llega lento, llega además actuando de manera anómala, ¿no? Con los vicios acrecentados que nosotros registramos en el interior del país. Y lo que cuando mencionaba a Jesús Darío es que el Pacífico no solo es el litoral, sino que el Pacífico tiene una gran conexión con Cali, con Buenaventura, con Cali, con las dinámicas de violencia y las dinámicas de conflicto que se viven al interior del país, porque todas las competencias de los ilegales tienen correlatos en las ciudades. Y Darío, por favor, Jesús Darío, micrófono activado. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bien, yo creo que aquí hay una pregunta también por lo abordable, porque ¿qué es lo abordable desde el punto de vista de la región? Hay una tendencia a pensar el Pacífico solo como litoral. A mí me parece, en lo que vamos observando, que si bien en este nuevo ciclo de conflicto nos hemos concentrado en algunos enclaves, ¿no? Casi como pensando en intervenciones muy focalizadas y en hacer seguimiento y reconocimiento de territorios muy específicos, pues la región es una región muy intercomunicada y muy interconectada entre lo urbano, lo rural, entre el litoral y la zona interna de montaña, entre los valles interandinos, y las realidades son muy matizadas, son muy diferentes. Este nuevo ciclo de violencias y las dinámicas mismas de abordarlo desde el punto de vista de una expectativa de paz, yo creo que tiene asuntos que cambian, pero otros que no. Por ejemplo, la geografía no cambia. La conexión, la ruta de la coca por la cordillera occidental sigue siendo fuerte. La conexión entre el norte del Cauca, el Naya y la zona del Pacífico sigue siendo fuerte. Y hay el Cauca mismo no es de ninguna forma homogéneo, sino que tiene ecoterritorios, ¿no? El sur del Cauca es un asunto conectado con el norte de Nariño, entonces ahí la división político-administrativa del Estado hace agua. El norte del Valle con el sur el norte del Cauca con el sur del Valle son una conexión. Lo que pasa en Puerto Tejada, lo que sucede en Santander, tiene que ver con Cali y con el centro del Valle incluso. Buenaventura tiene una conexión con el Chocó. Es decir, aquí lo que quiero decir es que en esta perspectiva de pensar el Cauca y el Pacífico puede ser una realidad muy, muy, muy focalizada y muy fracturado, y que estos fenómenos habría que leerlos desde el punto de vista de que esa geografía opera desde el punto de vista de los ilegales, es decir, desde el punto de vista de los actores armados del conflicto, de los actores del negocio del narcotráfico, desde el punto de vista de otras economías ilegales que son la extorsión, la cobra de vacunas, en fin. Pues todo esto es un ecosistema que es a veces más dinámico que las divisiones político-administrativas que tenemos los agentes institucionales y ligados, pues, digamos, a esta mirada de Estado-Nación cerrada. Aquí hay una ecorregión muy dinámica que está afectada por fenómenos de economías ilegales y que tiene un síntoma de conflicto armado. Ese es un tema, y me gustaría plantear otros dos temas, como en la brevedad, en el caso del Cauca. Estoy pensando mucho en el norte del Cauca. Uno es el que estos conflictos tienen que ver con factores y conflictos de poder asociados con la tierra, con los modelos coloniales de minería,
estamos asociados, pues por supuesto, con la economía de la coca, con la agroindustria de la caña, y que esa discusión por la tierra no nos la vamos a ahorrar. Es decir, todos estos dolores pasan también por ese asunto. Ese es un asunto que creo que hay que tener en cuenta, porque hay una tendencia, me preocupa mucho que a veces acotamos teatros del conflicto donde hay bala, ¿sí? Es decir, donde hay operaciones de actores armados, y reducimos el teatro. Y después hablamos de actores del conflicto y lo reducimos a los que andan con un fusil. Pero resulta que esto tiene unas tramas mucho más complejas y unos determinadores de esas economías y de esos conflictos que a veces están en otro lugar, ¿sí? Y el último tema que me parece importante es marcar que en el Cauca, como en ningún otro departamento de Colombia, hay una serie de conflictos interétnicos e interculturales relacionados, por ejemplo, con el campesinado versus las zonas urbanas, la tensión entre indígenas, afros y población campesina, que también es un escenario complejo, que a veces pluraliza, el conflicto pluraliza las situaciones económicas y por lo tanto las movilizaciones. En ese contexto me parece que es muy importante entonces, por lo que más o menos se ha dicho, sí, hay un nuevo escenario de conflicto, hay una guerra que vendrá, decía el presidente Gustavo Petro el 20 de julio, diciendo que había otra guerra que había que negociar, que es la de los actores, digamos, que no son los del conflicto armado, que se afirma están ya en un proceso de cerrar esa guerra. Eso pues también hay que verlo empíricamente en el territorio, que no están así del todo. Pero esta otra nueva dinámica que está asociada tiene un carácter de tribalismo y de lógica clánica. Esa lógica tribal de la guerra en el Cauca y en el suroccidente colombiano en general circula, es móvil, se mueve por las cordilleras, se mueve por los ríos, se mueve por las costas, y entonces no está solo pensada desde el punto de vista puntual, ¿sí? Localizada en unos enclaves. No es una economía de enclaves solamente, sino que estamos hablando de una ecorregión que tiene una gran cantidad de conflictos, hoy afectados los temas ambientales, hoy afectados los asuntos de la tierra, hoy afectado el tema de la minería, hoy afectado lo que más se ve, pues, pero esto habría que verlo en términos de las economías suntuosas, la bancarización, la lógica en la cual lo ilegal es arropado por lo legal, el fenómeno de la corrupción, y entonces ahí tendríamos un escenario mucho más amplio de pensar un enclave puntual. Gracias, Jesús Darío. Y en efecto, la pregunta por la tierra es la siguiente pregunta que les quiero plantear, pero antes de eso, quiero, digamos, retomar algunos elementos que ustedes mencionaron que me parecen muy valiosos para seguir continuando con esta conversación, con este diálogo. Y es, bueno, lo que mencionaban, que es que en efecto no todas las bandas se han acogido a esta propuesta de la paz total. La falta de oportunidades también se convierte en un caldo de cultivo, digamos, alimentado por estos jóvenes que no tienen posibilidad o que no tienen acceso, digamos, de poder elegir otros caminos diferentes al que les ofrece la ilegalidad. Estaban mencionando también este reposicionamiento de los actores armados que hacen más compleja la situación, las mismas dinámicas económicas que mencionaba Lorena, bueno, que todos en general mencionaban, los cultivos de coca, el narcotráfico, la misma heterogeneidad del Pacífico, lo que el profesor Jesús señalaba de los ecoterritorios, que también pues le sigue agregando como más desafíos a poder implementar este proyecto de la paz total. Surgen, digamos, otra serie de preguntas relacionadas con qué es la paz total o qué implica la paz total para las comunidades en el corto plazo, pero eso se los preguntaré más adelante. Quiero entonces que pasemos al tema de la tierra. Y es que, en efecto, la paz total atraviesa este tema de la tierra, atraviesa el tema de la reforma agraria. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué tipo de oportunidades podrían existir allí? Pero también qué tipo de obstáculos pueden crearse cuando ustedes nos han presentado este panorama tan complejo y preocupante. ¿Quién quisiera comenzar? Jesús Darío. El micrófono. Estabas en...
Ya. Sí. No, te propongo que, Mariela, si me repites la pregunta, porque la última parte no te la cogí. Sí, claro. En efecto, este tema de la paz total atraviesa la Tierra. ¿Sí? ¿Cómo ven ustedes, digamos, esto y cuáles consideran que pueden ser las puertas que se abren frente a esto, las oportunidades que pueden existir allí relacionadas con la Tierra, con el proyecto de la paz total, pero sobre todo cuáles pueden ser los grandes obstáculos al momento de cruzar estos dos grandes temas o estos dos grandes proyectos? Sí, yo creo que el asunto está en términos de qué tipo de economía tenemos en nuestros territorios. Son economías de enclave, es una economía colonial en términos generales. Tú tienes tres componentes gruesos de la economía, bueno, cuatro para mirarlos. Uno es pues, la economía agroindustrial de las zonas que se han venido desecando del agua, producto de la práctica de la agroindustria. Ese es una situación fuerte donde hay reclamos, donde hay exigencias y hay dolores, ¿no? El otro asunto está asociado con una economía, digamos, de pequeños enclaves, sobre todo básicamente de extractivismo minero, y ahí también hay economías ilegales muy fuertes y ha habido constreñimientos y despojos de tierra, o sea, tierra que ha sido despojada, población desplazada, victimizada. Enseguida tú tienes una economía que es la economía del narcotráfico, que es una economía que atraviesa todos los sectores. A veces hay la tendencia a señalar esto pues solo con el campesino donde está focalizado, pero producir 1 kilo de coca, eso lo ha estudiado muy bien Gilardo en el último tiempo, pues es un proceso transversal que involucra operaciones bancarias, de exportación, es decir, aquí hay una economía del narcotráfico que no se agota en la producción de coca. Sí, que no es solo una actividad agraria, sino que es una actividad agroindustrial también y que afecta. Y en cuarto lugar hay una economía del pan coger dispersa, de la sobrevivencia, una economía informal, popular, que está en campos y ciudades, de la gente que escasamente sobrevive, que le está pasando mal desde hace 200 años. Entonces, el factor tierra, por un lado, tiene ese componente, digamos, no hay tierra, está apropiada, está titulada, y cuando la hay, no hay condiciones para ponerla a andar, pues por eso toda esta expectativa del catastro multipropósito, por eso es por la necesidad de encontrar una salida, y eso lleva sus décadas, pienso yo. Pero por otro lado, la tierra no solo es factor económico, y ahí está el otro aspecto. La tierra tiene contextos distintos, desde el punto de vista interétnico, intercultural. Una cosa es el suelo para el mundo indígena, para el mundo afrodescendiente en relación con los ríos. Entonces ahí también hay otros significados, otros sentidos no productivos de otras economías, de factores de cohesión, de factores de presencia y de arraigo. Y entonces ahí también hay otras tensiones que son complejas, que hay que leerlas desde un punto de vista mucho más amplio, que no se agotan en el tema de entregarle tierra al campesino para que produzca, sino que es que estamos hablando del territorio, y el territorio tiene otros contenidos, tiene otros elementos que yo los dejo en el arraigo para no demorarme. En tercer lugar, creo que hay un problema muy grande que está señalado en el plan de desarrollo de este gobierno, estaría conectado con la paz total, está pensado en la paz total como paz territorial, y tiene que ver con el asunto del ordenamiento territorial. O sea, la violencia está enclavada, y el conflicto armado y la ilegalidad del narcotráfico y todos sus otros elementos de la carpeta criminal está enclavado en una apropiación violenta del territorio. Entonces, una renegociación no es solo entregarle tierra a una gente que no lo tiene, es también el asunto de un ordenamiento del territorio que, entre otras cosas, tendría que ser repensado estratégicamente, superando los problemas de Estado, pues que el Estado suele pensar en pequeño, fracturando esto no es un asunto administrativo, obviamente hay administración, hay burocracia, se necesita, pero la forma como opera hoy está lejos de las dinámicas del conflicto. ¿Cómo poner, digamos, la construcción de Estado, el acuerdo de sociedad en torno al territorio? Es un proceso de negociación en el que no estamos. En este momento se está discutiendo digamos, cómo se resuelve el problema de la crisis coyuntural del narcotráfico, que efectivamente está ahí planteada, cómo se resuelven los temas de la guerra
asociados con la pretensión de algunos de los actores por sostenerse como actores armados, pues todas estas acciones que se han visto últimamente, o cómo se enfrentan entre ellos, ¿no? Por territorios, por economías locales. Pero ese asunto, estamos lejos de entrar en esa discusión. Entonces, lastimosamente, la discusión política, administrativa, cultural y económica sobre la tierra es muy distante, a pesar de que en el 2016 se hizo un acuerdo centrado en ello. Hoy lo que tenemos que decir es que ahí no se visualiza todavía cuáles son los mecanismos y los escenarios para entrar a una discusión de ese arraigo estratégico, porque estamos en un momento de angustias. Se está en el problema de que están extorsionando a los maestros. Entonces ahí estamos en un problema de atemperar bien eso y de encontrar un escenario en el cual los actores del poder real también puedan dialogar sobre el asunto. Gracias, Jesús Darío. Lorena, ¿tú quieres señalar algo sobre esta pregunta? Yo quisiera un poco como reforzar la idea que posiciona Jesús en términos de una lectura, digamos, como mucho más compleja, que implica el tema del territorio y la imposibilidad que tienen estas comunidades, y estoy pensando particularmente en el Pacífico Caucano, que son territorios colectivos, la mayoría a comunidades negras. En estos 3 municipios también encontramos algunos resguardos indígenas, pero la mayoría es población afrocolombiana asentada allí bajo esta figura de los consejos comunitarios, ¿no? Y la gran incapacidad que tienen estas personas y estos liderazgos un poco para administrar su territorio, ¿no? Y creo que esa es un poco la complejidad que trae también estas dinámicas del conflicto frente a, digamos, como lo indefenso que puede verse una estructura que realmente es fuerte y muy organizada frente al poder de las armas, frente a la incapacidad de poder negociar con unos actores que están permanentemente reemplazándose, ¿no? Y las dificultades que tienen para prevenir, por ejemplo, todo este tema de la minería mecanizada, o todo el tema de la siembra de la coca y de todo lo que viene en toda esta cadena de producción. Y yo creo que ahí es un poco uno de los mayores retos frente a entender que evidentemente en el Cauca sí hay temas muy gruesos en relación a la posesión de la tierra, pero digamos en términos de poder administrar el territorio, saber cómo ordenarlo, ¿no? Y aquí también entra una reflexión no solamente en el ordenamiento del territorio como lo conocemos, sino también todo este tema del ordenamiento pesquero, y que lo hablo por el tema que estoy precisamente ahora investigando, ¿no? Y frente a la necesidad de poder estudiar estos ecosistemas que no se conocen, y que frente a la presencia de los actores armados, el control que están haciendo también frente al tema de los ríos y del mar, pues es mucho más complejo poder pensar estas formas de sostenibilidad para los pescadores artesanales, ¿no? Entonces me parece interesante el punto que menciona respecto a tener una mirada mucho más compleja de lo que significan estos territorios para estas comunidades. Gracias, Lorena. Zuleini y Gildardo, ¿quisieran agregar algo a esto? Sí, bueno, el departamento del Cauca, como lo mencionaba Jesús Darío, es un departamento muy diverso y tiene no solo unas diferencias étnicas marcadas. El Cauca se caracteriza por tener organizaciones indígenas muy fuertes, por tener organizaciones afro también muy fuertes, y organizaciones campesinas. Entonces, ese es un elemento, y cada uno de estos grupos tiene una relación particular con el territorio. Y en no pocas veces esas miradas y las pretensiones sobre la tierra están enfrentadas. Zonas donde los indígenas son actores dominantes y los campesinos tienen un lugar de subordinación, o los enfrentamientos recientes que se han dado, por ejemplo, entre indígenas y poblaciones negras en el norte del Cauca. En fin, ahí el tema de la tierra es una constante muy singular en esto, porque una cosa que quisiéramos, que compartimos los 4,
es que si bien se ha desregularizado el conflicto y ha cambiado todo, la relación de los actores armados con los territorios, la desaparición de las antiguas FARC, que tenían un mando unificado, unas jerarquías, una comunicación, unas formas de comunicación jerarquizadas, verticales, eso ha hecho que Jesús Darío llama que clanes, que hayamos entrado en una etapa clánica del conflicto, y en esa nueva etapa del conflicto, la constante, la disputa por la tierra, por los territorios, sigue siendo importante. Eso no ha cambiado. Amén también de que el Cauca concentra una buena parte de tierra utilizada en la agroindustria. La agroindustria de la caña, y en el clúster de la agroindustria de la caña, que incluye pues no solo la producción de alcohol carburante, de dulces, confetis, azúcar, en fin. Entonces, hay los desafíos que ofrece el Cauca son enormes, porque no encontramos al interior del departamento lo que tenemos en el Pacífico, ¿no? Que si bien hay un control político territorial por parte de los consejos comunitarios y las autoridades indígenas allí donde hay resguardos, la capacidad que tienen estas organizaciones frente a los actores armados es nula. El poder de las armas lo supera, y cuando hay cualquier disputa, pues eso lo resuelven los actores armados con la muerte, con la amenaza, con el secuestro, en fin. Entonces, esa constante de la tierra sigue siendo el gran desafío. Se ha desregularizado el conflicto, insisto, pero la tierra sigue siendo un elemento central de disputa, la tierra y sus recursos. ¿No? Si quieres agregar algo. Pues agregándole a lo que dice el profe, la pregunta es ¿tierras para quiénes? Porque resulta que estamos hablando de las zonas urbanas prácticamente y no de las zonas rurales, donde pues la cultura y su economía más que todo está enfocada en la pesca. Entonces, pues prácticamente creería, o estoy segura, mejor dicho, como guapireña, que lo que necesitamos es que se enfoque más que todo en lo que nosotros sembramos, en lo que nosotros nos sostenemos económicamente, ¿ya? Porque el tema de la tierra, en nuestros municipios, que precisamente es más que todo mar, no es tan importante como la seguridad que deberíamos de tener a la hora de pescar, porque es de eso lo que vivimos más que todo, ¿ya? Y además de, pues claro, está la economía ilegal, que es ahorita la que está mandando, porque pues la tierra no es un factor que realmente en nuestros municipios se utilice mucho. Bueno, muchas gracias. Y para ir cerrando y dejar un espacio para un par de preguntas de parte de las personas que están conectadas, quiero que vayamos finalizando este bloque, el bloque principal, con una pregunta acerca de las actuales circunstancias para las comunidades y en concreto, ¿cuál es la paz posible en estas circunstancias? ¿Qué tipo de acciones inmediatas, de corto plazo, se requieren para garantizar la seguridad, calma, algo de tranquilidad en las comunidades del departamento? Y esta pregunta la quiero unir a otra acerca de qué tipo de, digamos, de ejercicios de participación se han gestado, digamos, en las comunidades del Pacífico Caucano para dar solución o para dar algo de respuesta a estos retos y a estos desafíos. Lorena, ¿tú quisieras comenzar? Bueno, yo tengo una lectura, digamos que es como una primera impresión frente a la escucha de esta población, y es el tema de volver a sentir también la presencia de la fuerza pública en relación a su misión y a su tarea de poder proteger estos territorios, ¿no? Y a mí me sorprendía
digamos, como un llamado común que había entre los pescadores en particular, y es el papel clave que tenía la Armada en este tema de la vigilancia y control del territorio marítimo para que no sean víctimas, por ejemplo, de los piratas y de estos grupos armados que, como les decía, les roban las embarcaciones, les roban el producto, les roban el motor, les roban la gasolina, o sea, les quitan todas las posibilidades de poder seguir haciendo esta actividad por unas condiciones, siendo ya una actividad bastante desprotegida en términos de los recursos o de los beneficios que pueden contar, ¿no? O sea, los pescadores artesanales son personas que se han hecho con sus propios recursos, no tienen de ninguna manera ninguna protección del Estado, ningún subsidio, ninguna atención particular. Y digamos, eso es un poco lo que más resienten estas personas, ¿no? Es digamos, la exposición al riesgo permanente que tienen en estas aguas marítimas y en los ríos, y un poco la demanda de la presencia de la fuerza pública en esa tarea de poder hacer esa recuperación de los territorios, ¿no? El tema de también poder hablar con, digamos, ya se logró sacar del territorio un actor armado importante como las FARC, ¿no? Están todo el tema de las disidencias y la reorganización a través de estos grupos de paramilitares post-desmovilización que también hacen control, y también estos jóvenes que se quedaron un poco cesantes frente a lo que el conflicto armado también los había vinculado y ya no, ¿no? Y que ahora son un poco como la carne de cañón de estos nuevos actores que hacen presencia allí, ¿no? Entonces creo que poder hablar con todas estos actores que son los que generan el conflicto en estas regiones es determinante, porque esto, o sea, poder negociar con ellos, poder además incluso, digamos, como en las épocas en que había que perseguir a los bandidos también, con el tema de garantizar evidentemente pues un proceso, pero también frente a la necesidad de hacer presencia desde la fuerza pública para brindarle seguridad a estas personas, es una demanda permanente de estas comunidades, que esto se va a traducir, digamos, en cambiar su cotidianidad y su situación frente a lo que están siendo víctimas, bueno, desde los robos, como les mencionaba, hasta todo el tema de las extorsiones, los gota a gota, las personas que están vinculadas también a la minería artesanal, ¿no? O sea, la vez que hace un mes que yo estuve en Guapi había habido el homicidio de 2 adultos mayores que tenían, digamos, un dinero de la minería artesanal y fueron asesinados y en unas formas macabras, ¿no? Descuartizados y asesinados en su casa. Entonces, digamos que esta dinámica del terror está afectando mucho a las comunidades, porque también hay, y Zuley también lo mencionaba, vuelven a aparecer esos pactos de silencio, digamos, como que las comunidades tuvieron un respiro frente a poder hablar lo que les pasaba, y ahora son cada vez más, están mucho más condicionadas a poder hablar. Digamos, con nosotros ha sido un poco fácil porque estamos indagando sobre las condiciones laborales de los pescadores artesanales, y por allí sale el tema del conflicto, cómo se está viviendo este tema de la paz, pero realmente hay mucho miedo de hablar entre la población, mucho miedo porque además no saben y no tienen claridad de quién los están escuchando, porque ya no es tampoco tan claro estos actores, digamos, que venían de afuera, hacían presencia y se reconocían, ¿no? Frente a qué estructuras pertenecían, eso ya no es tan claro. Digamos que la percepción que tiene la población es que están mezclados todos en esto, a pesar de que haya unas dinámicas concretas como las que describías Zuley y Gildardo, frente a que realmente los responsables y, digamos, como las cabezas de los que se están beneficiando económicamente de este conflicto allí, pues no estén allí, sean personas fuereñas. Finalmente opera mucho el uso de la población allí para estas prácticas. Gracias, Lorena. Jesús Darío, ¿quisiera agregar algo, comentar algo? Sí, varios asuntos de miscelánea que son tremendos. Estamos hablando de
de que vamos a tener elecciones locales y departamentales. ¿Cómo garantizar que esas elecciones no arrecie, digamos, la presencia de la mafia, de los actores ilegales manipulando los procesos eleccionarios? Ahí hay un tema de cualificar, digamos, de cómo mejorar y cómo disminuir riesgos de violencia política asociados a la configuración de las estructuras de poder local. Eso me parece que es inmediato, es táctico, es ya. Si no se aborda, tendremos, digamos, además, un sostenimiento o una ampliación de la margen de corrupción y de uso del Estado para acciones ilegítimas. Me parece que el acuerdo con las FARC tiene que volverse agenda. En el caso del Cauca eso es necesario. Si eso no se vuelve agenda con unos indicadores precisos año a año y no se deja de pensar en indicadores lejanos por allá, sino en procesos orgánicos y aplicados, es difícil. En el caso del Cauca y en Sudoccidente tiene que operar el acuerdo de Sherwood con el ELN. Es necesario, sobre todo en clave de aprendizajes, cómo eso es posible. Eso ayudaría a disminuir tensiones. Y ya respecto a lo que se llaman las nuevas violencias, o las nuevas que no son tan nuevas, pero que son las asociadas, digamos, a la economía ilegal en toda su carpeta criminal, yo vería dos asuntos que son preocupantes en los cuales hay que trabajar. Uno es, pues, por supuesto, no necesitamos tanto que el Estado vaya a los territorios. Necesitamos que el Estado surja de los territorios. Ese es un problema. Sí, o sea, tenemos una dinámica de un centralismo frente a Bogotá que hay que repensarlo, porque tú puedes ir a ciertas áreas donde el alcalde dice, ahora quién podrá defendernos, y el jefe de policía también, y el bombero también. O sea, la institucionalidad no existe desde el punto de vista de capacidad entonces necesitamos es que esa institucionalidad no sea tanto eventos en los que se visita. Yo he visto mucho eso en este periodo, en este año. Es entendible, un nuevo gobierno hace eso, pero ya necesitamos que pasemos de las visitas a estructurar una agenda institucional que esté conectada con una perspectiva de la descentralización, de la desconcentración, y a que el Estado pueda fortalecerse desde el punto de vista local. Quizás pasando las elecciones tendremos en Colombia 2 años de ejecución de un plan de desarrollo que permita conectar esto desde los territoriales. Eso creo que es un problema. Y hay un último tema que es el que me parece más preocupante. Yo creo que no se está trabajando en una perspectiva de cultura de paz con suficiente, yo creo que hay voluntad, pero hace falta mayor acervo, mayor capacidad. Pongo este dato y digo de qué se trata. Antes de la dinámica FARC y digamos del conflicto armado efervescente en el Cauca, tú escuchabas la palabra compañero, camarada, colega. Hoy tú escuchas los chacales, escuchas el papi, escuchas el feo, otro lenguaje, ¿sí? Cuando se estructura ese lenguaje, digamos, no sé si sea muy fuerte decirlo, un pesco, y se vuelve cotidiano y permea la vida social, pues estamos hablando de que hay un fenómeno que tú lo puedes caracterizar como quieras, pero está hegemonizando en los territorios. O sea, el lenguaje de una economía extractivista ilegal en la que la violencia está al ciento, vuelve a tener un nuevo relieve en el lenguaje cotidiano. Cómo tener una agenda que aborde los conflictos cotidianos y que los elabore y los lleve a los procesos mucho más estratégicos. Yo creo que es la tarea, y me parece que en eso estamos lentos y necesitamos avanzar. Gracias, Jesús Darío. Zuleini y Gildardo, ¿quisieran agregar algo a esta pregunta, a esta respuesta? Pues sí. Primero, pues que las bandas criminales están y la FARC sigue presente precisamente en las zonas pacíficas. Esta no se ha acabado lamentablemente, a pesar de que supuestamente se acogieron a un proceso, solamente fue lo político, pero las bandas criminales siguieron. Pues que necesitaríamos prácticamente una mirada, no solamente del Estado, que se haga presente en esta zona, sino que también del gobierno, que no solamente se base en la voluntad, sino que también en acciones, que eso es lo que mucho le falta precisamente a estas zonas rurales, donde no hay una presencia del Estado, y si lo hay, es muy debilitada, ¿ya?
donde no tenemos la mirada del gobierno, nos hacen prácticamente a un lado, porque nunca están presentes. Cuando están presentes, en el momento de las elecciones. Entonces, lo que necesita estas zonas rurales es que realmente se implementen políticas, ayudas que puedan surgir y ayudar a la economía del Pacífico y de estas zonas rurales. ¿Sí? ¿Algo más? No, siga. Yo la termino. Quisiera agregar, bueno, yo creo que Jesús Darío ha visto el vaso medio lleno. Yo quisiera verlo medio vacío, en el siguiente sentido. Creo que hay es evidente, yo tuve la oportunidad de, conversar con Zuleini en su trabajo de campo y en su regreso a Guapi, y con Lore después de su cita por el Pacífico, y constatar un rasgo que es la acción estatal es absolutamente débil, y allí donde actúa es anómalo y casi que actúa casi en colusión con los actores ilegales en distintas ocasiones. Y otro aspecto que es supremamente difícil de enfrentar es que hay una vinculación de los actores armados al crimen organizado y al crimen organizado global. Entonces, el Pacífico no se puede entender, el Pacífico colombiano no se puede entender sin Panamá y Centroamérica, sin Ecuador y ahora con Perú, con lo que está pasando con el narcotráfico. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos es entender que lo que pasa en Guapi o lo que pasa en el Pacífico caucano está incorporado en una lógica funcional de crimen organizado transnacional, y eso no va a ser fácil de intervenir. Y el correlato del fortalecimiento de los actores armados, por supuesto, ha sido el debilitamiento de las expresiones de la sociedad civil. Yo lo que registro con las conversaciones que hemos tenido es que los pobladores están arrinconados, Zuleini me decía, por ejemplo, que en las lanchas no se puede hablar, en las lanchas de transporte. Los únicos momentos en los que se puede hablar es en el bingo o en los salones de belleza, ¿no? No se pueden hablar, incluso en esta misma intervención, Zuleini me decía que si había que decir nombres, y obviamente no, porque aún viviendo aquí en Popayán, donde estudia, pues siente el miedo y el temor de muchos de los pobladores de esa zona. Entonces, esos 4 elementos, para repetirlos: debilitamiento de la acción del Estado, acción anómala del Estado, vinculación de los actores ilegales con el crimen transnacional y el debilitamiento progresivo de las expresiones de la sociedad civil. Ese sería. ¿Tú quieres agregar algo, Zuleini? Bueno, que no todo, pues como dicen por ahí, no todo es malo, ¿no? No todo es por los grupos ilegales, también es precisamente como lo decía, es por la poca presencia del Estado y ayuda que obtenemos en el momento de crisis. Por lo menos sabemos que estas zonas son rurales, viven de la pesca, del coco que los transporta, y cuando pasan una crisis simplemente estamos solos, no tenemos de dónde, y por eso es que estas personas deciden agregarse a estos grupos para tener una ayuda o simplemente trabajar la economía ilegal. Eso sería. Bueno, voy a aprovechar unos minutos que nos quedan para plantearles una pregunta que alguien nos hace a través del chat de Facebook. En parte Jesús Darío comentó algo sobre esto, pero se las planteo a todos para que por favor la respondan en breve. Y es, frente a las próximas elecciones, ¿cómo enfrentar estos retos? ¿Qué factores a tener en cuenta? También para garantizar el derecho a la participación de las comunidades. Aquí, ¿quién quisiera comenzar brevemente?
Jesús Darío. Darío, porque además está cerca de la MOVE también, ¿no? Sí, quizás el mapa de riesgos electorales en el Cauca es de los más grandes, ¿sí? Tú tienes dificultades en el norte, en cambio en el Pacífico también y al sur también, o sea, es decir, aquí hay tensiones muy fuertes. Yo creo que es muy importante, digamos, que se ponga mucha atención integralmente, no solo fuerza pública, el asunto fuerza pública es importante, sino que hay una gestión de las votaciones que implican las comisiones locales, digamos, las comisiones electorales por cada municipio. Eso hay que atenderlo y rodearlo. Muchas veces son actores sueltos que no logran. Entonces ahí se necesita también institución civil tratando de garantizar cuándo hay que mover un puesto. O sea, que hay una gestión del voto previa que es fundamental. Pero también se necesita un acompañamiento en el plano propiamente de las organizaciones y de los liderazgos, porque los liderazgos en este escenario se ven enfrentados a riesgos de vida y a unos procesos que ahí se requiere una presencia que no es solo de fuerza pública, sino también de una institucionalidad civil. Quizás me parece importante también mencionar que es en ese mismo sentido de este periodo, ¿qué es lo que se está jugando? Se está jugando el poder local. O sea, las próximas elecciones están determinando cuáles van a ser las reglas, las condiciones de juego y las posibilidades en el fondo también volvemos a tener nuevamente un plebiscito, otra vez un plebiscito, y ese plebiscito es en torno a estos procesos de paz y de transformación. Entonces ahí es muy importante que se haga también quizás en el tema de cultura electoral, de cultura política, y ahí estamos cortos también, ahí el vaso no está ni lleno ni vacío, no está. O sea, cómo conectar el hecho de que esas elecciones están en el fondo determinando también las posibilidades de que haya una transformación en la retórica política, en la práctica política y en las maneras de gobierno, ¿sí? Y entonces ahí las mujeres, las nuevas generaciones, los liderazgos de organizaciones populares quedan muy desbalanceados frente a factores de poder que tienen grandes economías ligados a mafias, que invierten dineros en la lógica del clientelismo, de la corrupción. Ahí se necesita no solo acción de las autoridades electorales tipo registraduría, no solo acción de la fuerza pública, sino acción del gobierno, no para intervenir irregularmente la elección democrática, sino para garantizarla y para hacer que las personas tengan mayor posibilidad de independencia y de autonomía en el voto. ¿Quién quisiera agregar algo? Lorena, Zuleini, Gildardo. Zuleini, dale. Bueno, además de que pienso que eso es más que todo cultural, es de las mismas personas, y además de que debe haber, claro, un control electoral, las personas suelen mucho vender su voto, ¿ya? Y entonces pienso que eso es algo más que todo cultural. Concientizar a estas personas es el único camino que nos queda, porque pues se venden mucho los votos por 20,000, 30,000 pesos, que claro, después de 4 o 5 años nos cuesta mucho el gobierno que quede arriba, simplemente hace lo que le da la gana, porque pues, ¿qué podemos decir? Reclamar cuando vendemos nuestros votos, ¿ya? Entonces pienso que eso es algo más cultural que político, o que realmente el gobierno puede hacer más allá de la cultura de las personas. Sí, solo para agregar que en distintos municipios del departamento del Cauca y en particular en las zonas del Pacífico, el constreñimiento a los electores es la principal amenaza, y por supuesto los actores armados tienen una agenda vinculada al manejo del poder local en los territorios donde están. Eso no es exclusivo del departamento del Cauca, sino que es parte del riesgo electoral allí donde hay actores armados ilegales, porque evidentemente esa relación entre territorios, economías ilegales y control político, pues tiene que hacerse efectiva, ¿no? Entonces, pues hay que, lo que señalaba Jesús Darío, ¿no? Hasta donde le sea posible al gobierno nacional tratar de favorecer una disputa electoral lo más limpia posible, ¿no? Eso es.
Lorena, ¿tú quisieras agregar unas últimas palabras? Uy, me tocó el cierre, no me des esa responsabilidad. Yo solo quiero un poco complementar algo y es como recordar que estos municipios del Andén Pacífico Caucano fueron los que más votaron por esta propuesta del gobierno del cambio. Yo creo que el desafío está en poder un poco materializar esa propuesta de esta paz para los territorios, y creo que tiene que ser, digamos, ya unas propuestas mucho más territoriales de acuerdo a las necesidades que tiene esta población en la lectura de cómo están viviendo el conflicto armado, cómo están viviendo la presencia de estos actores, cómo están viviendo todo esto que está en juego en relación a las economías, también todo el tema del desarrollo, ¿no? O sea, hay cosas, digamos, cuando yo fui en la última visita estaba todo el tema del debate de lo que va a pasar con la isla de Gorgona y si se va a hacer allí o no una estación militar, ¿no? De control para el narcotráfico. Entonces, creo que el desafío está allí, ¿no? En poder legitimar propuestas que realmente se articulen con esta posición de este gobierno del cambio frente a poder llevar la paz a estos territorios desde una mirada, desde la construcción de estos actores, por supuesto, locales. Yo un poco leía y estudiaba cómo se había vencido allí un poco el tema de la abstención, el constreñimiento, el que mencionaba Gildardo, frente a la esperanza, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que mueve a estas comunidades? Y a pesar de que este escenario ha sido un poco desesperanzador en términos de poder ver estas realidades, creo que este es el motor de las personas frente a la valoración que tienen sobre la vida, el territorio, y creo que en ese sentido, pues las personas, como lo hicieron ya para elegir este gobierno, pues lo harán también en la necesidad de poder buscar y materializar propuestas que estén de acuerdo a sus necesidades. Bueno, pues muchas gracias a nuestras invitadas, a nuestros invitados, gracias también a las personas que se conectaron, a las que van a ver después este video, y les recuerdo que este es el primero de varios conversatorios que vamos a seguir realizando con esta mirada hacia el Pacífico y con esta gran pregunta: ¿para cuándo la paz total? Reciban un saludo y de nuevo gracias a ustedes por su tiempo y por su participación y por sus reflexiones y análisis tan completos. Vale, muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao. Chao.